Reciban todos un cordial saludo. Les doy la más cordial bienvenida al módulo de análisis económico contemporáneo. En esta ocasión, nuestra primera semana, introducción a la macroeconomía. Por supuesto, hablar de la macroeconomía nos implica hablar de grandes indicadores que nos afectan en nuestra cotidianidad, desde el tema de la inflación, de lo que estaremos hablando, el tema de la producción, el tema del empleo, del desempleo y muchos otros indicadores donde siguen siendo las mismas preguntas, las mismas grandes preguntas, por supuesto, de qué producir, cómo producir y para quién producir, pero ahora, por supuesto, en un entorno macroeconómico, ahora como país, por supuesto, y en esta relación que tenemos como país, también tendremos que decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. Pensemos, pongamos un ejemplo, posiblemente desde qué producir países como en América del Sur, en América Central, por supuesto, dedicados al turismo, posiblemente desde el qué producir, cómo lo van a producir. Estamos viendo muchos esquemas de economía solidaria, de economías circulares, anaranjadas incluso ahora, y para quién producir, para qué tipo de sector. El mercado asiático está siendo muy atractivo, por supuesto el mercado de Norteamérica siempre ha sido muy rentable. Pensemos en países que dedican principalmente su producción a la manufactura, países que se dedican a actividades más artesanales. Entonces ahí viene también estas grandes características de la macroeconomía, que lo que vamos a buscar en cualquiera de los casos es que como país pues se pueda tener siempre no solamente una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo y un mejor desarrollo económico, un mayor crecimiento económico y en general pues un mayor bienestar, que serían los grandes elementos. Pero bueno, hoy vamos a comprender estos factores, estos análisis económicos en particular, de los que además vemos día a día. Aprendemos por supuesto las noticias, seguramente leemos algún periódico y podrás encontrar muy comúnmente este tipo de indicadores. Ahora lo que vamos a entender o vamos a tratar de explicar es cómo nos afectan o cómo tenemos esta implicación en nuestros bolsillos, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en lo que estamos haciendo de manera muy cotidiana. Entonces, pues aquí tenemos parte de una de las definiciones. Nos estudia el conjunto de la economía, de la manera en que se interacciona, de la forma en la que tomamos decisiones. Recuerda siempre esta parte de manera global. Que tenemos grandes indicadores. Estudia el conjunto de la economía de manera global en términos de montos de producción. Vamos a hablar por supuesto del PIB, cuánto producimos como país, que será por supuesto un indicador importante. Ahora voy a hacer algunas acotaciones también al final. El tema de ingresos, cuánto verdaderamente percibimos, y además no necesariamente cuánto percibimos en términos de ingresos, sino realmente cuánto podemos comprar, ¿sí? Para qué nos alcanza realmente. Podríamos recibir en términos locales a lo mejor pagos en millones, pero si comprar una cerveza te implica también miles de pesos o miles de unidades de moneda, bueno, pues entonces poco te sirve tener este tipo de ingresos. Entonces vamos a hablar precisamente de esto. Hablar del término macroeconómico implica entonces hablar de los niveles de empleo, de recursos, de productividad, pues de qué se está haciendo prácticamente como país y por supuesto entonces cómo impacta la estabilidad de precios en todo nuestro entorno. Puede ser que tengas entonces grandes niveles de ingreso, pero si la estabilidad de precios no es la idónea, pues entonces tendremos problemas de inflación o de hiperinflación, que ya muchos países en América Central y América del Sur los han sufrido, por supuesto. México, en Bolivia, ahora mismo Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, periodos que, bueno, no solamente América Latina, Europa, por supuesto, han perdido periodos de hiperinflación y que tendremos que ir analizando cada uno. Como parte de las actividades de esta semana, no se les olvide que, bueno, pues hay un foro. Es importante no solamente que ustedes contesten este foro, sino, como su nombre lo indica, pues enriquezcan más las aportaciones de tus compañeros, respondiendo una, dos, y puedes más, pues mucho mejor.
pero enriqueciendo verdaderamente este foro, sumando, añadiendo. No se te olvide anotar las fuentes de consulta, porque si alguno de tus compañeros desea ahondar más, bueno, pues tendremos todos entonces más fuentes, más elementos para mejorar nuestro conocimiento. Y por supuesto un ensayo. Revisa con detenimiento las características de este ensayo. Por supuesto un formato APA hacia el final, en general para todo el formato. Recuerda que un ensayo, como su nombre lo dice, pues es literalmente tuyo completamente. Puedes apoyarte, puedes hacer algunas paráfrasis, puedes hacer algunas citas, pero es predominantemente tuyo. Entonces revisa con detenimiento las instrucciones para que puedas realizar tu documento. Bueno, entonces hablábamos ya de tres variables fundamentales en todo esto. Una de ellas dijimos la producción. Aquí viene además una disyuntiva muy grande desde el término del gobierno. ¿A qué le apuesto? Al crecimiento de la producción, a nuestro crecimiento como del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, del Gross Domestic Product, o bien a la consolidación. ¿Sí? Ahí viene una disyuntiva. Es algo muy parecido a lo que de manera microeconómica sucede y que lo llamamos a qué le apuesto en mi casa, al ahorro o a la inversión. Cualquiera de los dos tiene un costo de oportunidad, como cualquier decisión económica, pero ¿a cuál le apuesto? ¿Sí? En términos económicos también sucede algo, lo vamos a hablar más adelante, donde se puede generar o se puede detonar este crecimiento o esta consolidación desde una tasa de interés. Pero bueno, vamos a ir viendo cada vez más también este tema de producción como país. ¿A qué le apuesto? Pensemos de repente, ¿cómo me hago más competitivo? ¿Cómo puedo generar más producción? ¿Cómo incentivo a mi población a que se puedan generar más negocios? Uno de los instrumentos más rápidos, por así llamarle, es la inversión extranjera directa. Invitar a muchos más países. Sí, oigan, vénganse a invertir a mi país. En mi país tenemos estas ventajas comparativas, posiblemente en términos de la ubicación geográfica, en términos de alguna técnica que hayas heredado, etcétera, etcétera. Entonces, oye, vente a producir a mi país. Te invito a que vengas a producir a mi país. Esto tiene repercusiones positivas en la mayoría de los casos, sí, porque bueno, pues hay una inversión, se empiezan a generar empleos, empiezas a mover el flujo de ingresos de una economía, por pequeños que sean estos empleos, pues se van transformando, por supuesto, en gasto para otro tipo de industrias, y entonces se hace un círculo virtuoso. Sin embargo, no es suficiente si solamente abres la puerta para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de empresa. Esto requiere siempre una estrategia, una visión para qué eres bueno. Ya lo decíamos al principio, qué producir, cómo producir, para quién producir, las tres grandes preguntas de la economía, pero al igual que como en las personas, para qué eres bueno como país. ¿Sí? Podrás aceptar a cualquier tipo de industria que llegue a tu negocio, a tu país. Bueno, por supuesto que sí. Esto es atractivo en corto plazo, sí, porque estás abriendo negocios, estás abriendo industrias, lo que sea, pero sin una estrategia esto no es sostenible, ¿sí? Sin una estrategia tampoco creces como país. Puedes incluso caer en una trampa del crecimiento, donde no tienes un enfoque, donde no te empiezas a especializar, donde no empiezas a tener claridad de hacia dónde vas como país, ¿sí? Entonces esto no necesariamente es la única opción. Por otro lado, hemos hablado también de fortalecer mercados internos, de reforzar la creación de empleos, de empresas, de autoempleos en muchos casos, de manera local. Tiene por supuesto beneficios, claro, ¿no? Lo vamos a ir viendo, y lo que vamos a querer es que nuestro país vaya creciendo constantemente. Debo decirlo, además no es solamente un tema de crecer por crecer, sino lo que tenemos que ir buscando aquí es generar un desarrollo económico, que ese crecimiento tenga por supuesto una repercusión positiva en nuestra calidad de vida, en nuestro acceso a la educación, acceso al esparcimiento,
no sé, igualdad de género, igualdad de ingresos, igualdad de oportunidades, equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que ese es un trabajo más local, más de ciudadanía, de también generar ciertas exigencias. Pero bueno, entonces no solamente un tema de crecimiento numérico, sino también un tema de desarrollo cualitativo. El tema del empleo ya se los decía, bueno, por pequeño que este sea, por pequeño que sea el ingreso, pues alimenta, ¿sí? Alimenta este flujo de ingresos y tenemos que ir buscando que la población económicamente activa, que está entre los 16 y los 65 años en edad de trabajar, pues esté entonces activa en todo este periodo. Aquí de repente en América Latina empieza a haber un reto también importante porque la expectativa de vida va creciendo cada vez más, de manera lenta, pero va creciendo, y por el volumen de población empieza a generar un problema cuando tu expectativa de vida en países, sobre todo de América del Sur, ya está llegando a los 80 años. La expectativa de vida en el caso de Europa está llegando ya a los 82 años, y entonces todavía te quedan a partir de los 65, puede ser que hasta otros 20 años de edad, no sé si productiva, pero entonces esto también representa un tema importante a analizar, a ver qué repercusiones podría esto tener. ¿Cómo se mide este tema del desempleo? Pues depende precisamente del país en el que te encuentres. Podemos ver mediciones muy puras, como el caso de repente de Estados Unidos, donde simplemente compara el número dentro de la población económicamente activa, la gente que debería estar trabajando, contra la gente que está trabajando, y punto, ¿no? Entonces ahí está una definición. Algunos países, en el caso de México, han optado por ser más puristas, podríamos llamarle así, en el sentido de que si alguien no está trabajando, pero tampoco está buscando activamente trabajo, bueno, pues no se le considera dentro de la tasa del desempleo, lo que en Argentina se le ha empezado a llamar ya como ninis. Otro elemento muy importante es la inflación, que es este aumento sostenido generalizado del nivel de precios. Anteriormente también se le conocía como esta pérdida de tu poder adquisitivo, que pues además es un reflejo literalmente de la capacidad que tienes de compra, de tu poder adquisitivo. Pongamos un ejemplo: si el día de hoy tienes una tasa de inflación promedio en países de la CEPAL del 4%, bueno, pues a la hora que compras un producto y con una tasa de inflación del 4% a final del año, pues ese producto te costará el mismo 100% más un 4%. Requerirás más dinero para adquirir este mismo producto. Esto, debo decir, tiene ciertas ventajas, por así llamarlo, porque el hecho de que estén subiendo los precios, aunque tú no lo creas, lo que realmente genera es incentivar la compra, ¿sí? Si tú sabes que van a subir de precio algunos productos previo a la entrada de los niños al colegio, previo a Navidad, previo a Año Nuevo, etcétera, etcétera, pues lo que haces es anticipar la compra, ¿sí? O comprar por mayoreo, o comprar, no lo sé, pausadamente. A final de cuentas la palabra es compra. Entonces esto tiene cierto beneficio, contrario a uno de los fenómenos más peligrosos de la economía, que es la deflación. Cuando los precios empiezan a bajar, suena muy bien, suena cómodo, pero se genera una espiral descendente donde pues mejor no compro porque a lo mejor está más barato. Esto ya le ha pasado también a algunos otros países dentro de América, y principalmente ahora el más reciente me parece que en Europa. Bueno, entonces, bueno, pues hay variables además que se encargan de controlar este tipo de aspectos dentro de la teoría monetaria. Bueno, pues lo estaremos hablando. Los bancos centrales se encargan entonces de saber cuánto dinero hay disponible, cuánto dinero tiene que haber circulando para que no pierdan necesariamente ese valor, para que los precios sean muy estables. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero si vemos que hay más dinero en el mercado, si empieza a haber más flujo, uno de los fenómenos que sucede es que los precios suben, ¿no? Y entonces esto también tiene un impacto negativo en la empresa. Entonces, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto a través del comportamiento de sus variables, la producción, el empleo, la inflación,
para entonces entender dónde está verdaderamente la prosperidad de un país, para saber entonces como país cómo podemos seguir desarrollándonos, para qué somos buenos, por dónde tenemos que seguir trabajando, porque cada país tiene circunstancias diferentes y no podemos aplicar una misma fórmula para todos ellos. Bueno, la próxima semana estaremos entonces hablando sobre nuestro sistema monetario, la forma en la que se organiza el funcionamiento de las monedas de un país, para ir cerrando también estos datos económicos y saber entonces quién toma estas decisiones y cómo las toma. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.